Antes de que existieran asesinos seriales, psicópatas carismáticos o villanos con abogados, el miedo tenía una sola residencia: la noche. La humanidad no le temía al gobierno ni a las deudas, le temía a la oscuridad, a ese crujido extraño de la casa, a la ventana que se movía sin viento, a esa sensación incómoda de que mientras tú duermes, algo más está despierto. Las aldeas inventaban criaturas para explicar lo inexplicable: sombras que caminan, figuras que observan, presencias que respiran sin cuerpo. Y en ese catálogo de terrores rurales nació el único que nunca se extinguió: el depredador elegante, el amante peligroso, la sombra con modales. Drácula no nació del infierno, nació del insomnio, del miedo antiguo a lo que vive cuando apagamos la luz. Prepárense para despertar al monstruo que no vive bajo tu cama ni adentro del armario. Hoy hablaremos del príncipe inmortal de las sombras, el que no necesita respirar para imponerse, porque es el miedo quien respira por él. Una criatura tan antigua que tu linaje completo es para él un simple parpadeo. Cuando Bram Stoker escribió Drácula en 1897, Europa vivía una ansiedad que ni sabía nombrar. Tenía miedo del progreso que avanzaba demasiado rápido, de las máquinas que prometían reemplazarlo todo, de la ciencia que abría puertas que nadie sabía cerrar, del extranjero que cruzaba fronteras sin pedir permiso y del aristócrata que seguía creyéndose dueño del planeta aunque el mundo ya no giraba a su ritmo. La modernidad rugía, pero la gente sentía que había algo primitivo acechando detrás del telón. En ese caldo de cultivo nació Drácula, un extranjero culto, elegante, viejo como la peste negra y más peligroso que cualquier monstruo babeante. No necesitaba correr ni levantar la voz, le bastaba ocupar un espacio y el aire automáticamente se volvía más denso, como si la habitación recordara que los vivos son en realidad una minoría temporal. Drácula no fue creado para asustar con trucos baratos, fue creado para incomodar, para encarnar todos los miedos que Europa escondía bajo la alfombra: el miedo al otro, al poder que no entiendes, a la nobleza que se niega a morir, a la sed que ningún progreso puede apagar y a la idea de que la modernidad no mata a los monstruos, solo los vuelve más sofisticados. Porque el verdadero horror no es que te persiga una muñeca poseída, es el que te observa en silencio, como si ya te hubiera elegido, como si tu destino fuera una decisión tomada hace siglos y tú apenas estás comenzando a notarlo. Drácula no es un ser impulsivo, no es salvaje, no es caótico, es un caballero del mal. Habla con calma, se mueve despacio y tiene una paciencia que solo se explica cuando tiene siglos para matar el tiempo. Literalmente, no caza, seduce, no obliga, convence, no domina, invita. Mientras otros villanos usan armas, Drácula usa conversación. Cada palabra suya es un hilo y tú ni siquiera notas cómo empieza a enredarte. Es el único monstruo capaz de arruinarte la vida solo con una mirada educada, con esa cortesía que hace parecer que lo peligroso eres tú por no confiar en él. El vampiro clásico no busca tu sangre, no al principio. Primero busca tu rendición, tu curiosidad, esa grieta diminuta en tu voluntad que él convierte en puerta abierta. Porque no entra la fuerza, entra cuando tú dices no pasa nada. Drácula no devora tu cuerpo, devora tu voluntad y lo hace tan suavemente, con tanta elegancia, que cuando al fin entiendes lo que pasó, ya no eres capaz de querer resistirte. Drácula jamás necesitó músculos, se basta con duda. Su verdadera arma no es el colmillo, es la insinuación. Esa sensación de que algo te está observando, pero no sabes desde dónde. Esa presencia que sientes detrás de ti, aunque jures que estás solo y que nada debería estar moviéndose. Puede convertirse en lobo, murciélago
o simplemente una bruma, pero ninguna transformación es tan efectiva como la idea de él que deja instalada en tu cabeza, actuando lentamente como una sombra que no debería estar ahí, pero que tampoco logras ignorar. Drácula no te empuja a la oscuridad, te acompaña, te toma el brazo, con una cortesía tan precisa que parece ensayada durante siglos. Ese tipo de amabilidad que no tranquiliza, alerta, te susurra que no te resistas, que no hay nada que temer. El miedo es solo un reflejo antiguo que tú ya puedes abandonar. Su voz no ordena, desarma, y cuando finalmente das el paso, cuando cruzas esa línea que creías controlar, sientes que la decisión fue tuya, y no fuiste manipulado, sino invitado, y que aceptaste porque en algún punto algo dentro de ti quería escuchar lo que venía después. Ese es su verdadero poder. La mordida solo en la firma del contrato. El pacto se selló mucho antes, en el instante exacto en que comprendiste que lo temías menos de lo que deberías y más de lo que admites. Drácula ha tenido más caras que un político en campaña. A lo largo del cine, distintos actores han intentado capturar esa mezcla de elegancia, seducción y amenaza eterna. Y aunque muchos han dejado su huella, solo unos pocos lograron convertirse en versiones realmente memorables. El primer gran titán fue Bela Lugosi en Drácula, en el año 1931, con ese acento hipnótico y esa mirada fija que parecía leer tus pensamientos antes que tú mismo. Su Drácula no era un monstruo, era un caballero que ya había decidido tu destino antes de que tú cruzaras la puerta. Después llegó Christopher Lee en Horror of Drácula en 1958, y en toda la saga posterior de Hammer, más alto, más imponente, con una presencia tan poderosa que parecía controlar la escena sin siquiera moverse. Su versión era pura autoridad, silencio afilado y amenaza contenida. En tiempos más modernos, tuvimos Drácula mucho más físico, como el de Richard Roxburgh en Van Helsing en el año 2004. La película quizá no arrasó en taquilla, pero su Drácula fue exagerado, teatral y visualmente espectacular. Además, sale Wolverine, y admitámoslo, nadie se mete con Wolverine, ni siquiera un vampiro de siglos. Y sí, Netflix también decidió hacer lo suyo e intentarlo con la serie Drácula en el año 2020. Algunas ideas interesantes, otras que, bueno, a veces Netflix la caga. Hace versiones que desaparecen más rápido que los recuerdos de tu ex tóxico. Hay interpretaciones que se sienten tan olvidables que hasta los mismos vampiros las evitarían. Estos son los rostros que realmente marcaron al personaje, pero hay uno que merece un lugar aparte, uno cuya interpretación no solo redefinió a Drácula, sino que lo convirtió en arte puro. Drácula que se volvió leyenda, obviamente fue el de Gary Oldman. No un actor, una fuerza de la naturaleza con la capacidad de convertir cualquier papel en algo que no debería olvidarse jamás. En Bram Stoker Drácula, 1992, Oldman no interpretó al vampiro, lo encarnó. Fue un guerrero, un amante trágico, un monstruo furioso y un aristócrata seductor. Todo en la misma película y a veces en la misma escena. Su Drácula no era solo terror, era dolor antiguo, romanticismo retorcido, poesía maldita, un ser tan devastado por la pérdida que decidió desafiar a Dios y ganó. Aunque el premio fue la eternidad vacía, Oldman convirtió al vampiro en un personaje completo, un hombre que ama, que sufre, que arde y que destruye todo lo que toca con la misma intensidad con la que lo protege. Visualmente fue una revolución. Cada forma que tomó, el anciano de sonrisa inquietante, la criatura demoníaca, el príncipe joven de mirada hipnótica, parecía pertenecer a un universo diferente, pero todas tenían la misma esencia, una tristeza que quemaba desde dentro. La película podrá gustarte más o menos, pero su Drácula, eso no se discute, ese se respeta, porque Gary Oldman no hizo una versión del personaje, hizo la versión, la que se cita, la que se imita, la que termina viendo incluso gente que no ve películas de vampiros. Y por si quedan dudas de que su interpretación es referencia cultural, hasta los Simpsons la parodiaron. Y todos sabemos la regla universal: si sales en los Simpsons es porque hiciste algo bien,
porque ahí no aparece cualquiera, aparecen los inmortales. Y sí, lo voy a decir, si me detengo más en él y le dediqué un bloque completo, es porque es mi favorito y este es mi canal, así que hago lo que quiero. Y al que no le gusta, que se joda. Lamentablemente llegamos a los 2000, una época bastante rara en cuanto a modas y tendencias. Específicamente vamos a hablar del año 2009, la época en que una generación decidió que en vez de destruir al sistema, lo mejor era ponerse chasquilla, llorar con Panic! At the Disco y My Chemical Romance, y pelear contra el capitalismo, pero con delineador. Sí, hablo de los vampiros con depresión, intolerancia a la lactosa y que al parecer usaban bloqueador solar factor 500. Pasamos de criaturas de la noche a emos con colmillos opcionales. Antes Drácula cruzaba océanos, ahora cruzan los pasillos del instituto con cara de mi mamá no me comprende y postura de nadie me habla, pero igual los odio a todos. Twilight tomó al depredador más icónico de la historia y lo transformó en un adolescente brillante, pero no brillante de inteligencia, brillante literal, como si la verdadera maldición fuera ser sponsorizado por Swarovski. Edward Cullen tiene 300 años, pero vibra de adolescente que escribe ¿volverías conmigo? En su fotolog a las 3 de la mañana. No muerde, no domina, no aterra, solo te mira fijo como si estuviera por mostrarte su mixtape emo recién grabado en CD. Drácula ve esta época desde su castillo y piensa, yo era el terror de Europa y ustedes parecen un comercial de champú gótico. Los vampiros modernos no necesitaron un ataúd, necesitan terapia. Antes eran plaga, ahora son adolescentes con anemia, brillitos y una playlist llena de My Chemical Romance que dura más que cualquier batalla épica. Pero bueno, finalmente cada época tiene el monstruo que se merece. Nosotros tuvimos al príncipe de las sombras, ellos tienen brillo con ansiedad. Y ya que hablamos de criaturas desesperadas por atención, vayan a pegarle a la suscribida y a la comentada. Y por qué no a la me gusteada, si ya le he dicho varias veces que la cosa es gratis. ¿Qué te cuesta? Si no lo haces, la maldición del brillito caerá sobre tu cabeza. Así que anda a pegarle a la suscribida. No te haré inmortal, pero aquí mordemos mejor que cualquier vampiro con depresión. Lo inquietante de Drácula es que no necesitas creer en vampiros para que su sombra siga respirando, porque aunque él sea ficción, hay humanos que decidieron imitar al monstruo, sin encanto, sin capa y sin el más mínimo sentido estético. En los años 70, Richard Case, el vampiro de Sacramento, aseguraba que su sangre se estaba secando. No buscaba seducir ni dominar, solo irrumpía en hogares para beber la sangre de otros. Un Drácula sin glamour, sin propósito y sin cerebro, literalmente. En Rumania, incluso a finales del siglo XX, familias desenterraron cadáveres, rompieron cajas, clavaron estacas y quemaron corazones convencidos de que el muerto se estaba alimentando de ellos desde la tumba. Europa moderna, electricidad, supermercados y todavía temiendo un vampiro como si fuese 1450. Y en los años 90, el famoso clan del vampiro liderado por Rod Ferrell convirtió supersticiones adolescentes en una secta patética que terminó cometiendo un doble asesinato en nombre de una transformación. La ficción convertida en crimen, la fantasía convertida en una tragedia. Porque Drácula es más que un personaje, es una idea, una semilla que germina en la oscuridad de quienes confunden miedo con destino y destino con excusa. Representa la invasión del deseo prohibido, la aristocracia que devora al pueblo, pero también esa fascinación humana por entregarse a lo desconocido, siempre que venga envuelto en misterio y peligro. Drácula es eterno, porque el miedo que encarna también lo es. Mientras existan sombras, habrá alguien dispuesto a creer en ellas, y en ese lugar, él siempre encontrará su hogar. Drácula no es el villano que te mata, es el villano que te modifica. No quiere destruirte, quiere absorberte, pulirte, redefinirte hasta que ya no seas humano, pero aún recuerdes que alguna vez lo fuiste. Su poder no es la inmortalidad, es la influencia, la capacidad de convencerte de que caminar hacia la noche fue tu idea. Esa es su verdadera mordida.
la decisión que crees que tomaste tú. Nos aterra porque entendemos su atractivo, porque en secreto la idea de ser eterno, hermoso, poderoso y completamente libre tiene un brillo peligroso, hasta que recuerdas que cada ventaja tiene un precio, y en este caso el precio es tu alma, y la factura lamentablemente no tiene devolución. Drácula no vive en las sombras, vive en lo que nosotros proyectamos dentro de ellas. Es el eco de nuestros miedos y también de nuestros deseos. Por eso nunca muere, porque nunca dejamos de imaginarlo. Eso fue todo por hoy, amiguitos. Cierren las ventanas, apaguen la luz y si escuchan un susurro, no miren atrás, solo corran, porque a veces, solo a veces, la noche responde. ¡Chao!